Muchos creen que un carro lanzallamas es simplemente un Sherman que en lugar de cañón escupe fuego. Pero la realidad fue bastante más incómoda. En Iwo Jima, 8 carros que por fuera parecían completamente normales se convirtieron en un medio que quebraba la defensa japonesa con mayor rapidez que muchos fuegos de artillería, y al mismo tiempo transformaba a sus tripulaciones en el objetivo prioritario número 1. He aquí la paradoja. La máquina que podía salvar cientos de vidas de infantería a veces imponía a su propia dotación un riesgo extremo, no por el tópico simplista de combustible dentro del tanque, sino porque el adversario comprendía de inmediato una cosa. Si ese carro lograba acercarse a la distancia de empleo, lo siguiente ya no sería un intercambio de disparos, sino una limpieza sistemática de posiciones. A continuación, reconstruimos qué ocurrió realmente, cómo el fuego volvió a convertirse en un argumento decisivo en el campo de batalla, por qué el lanzallamas portátil resultó un callejón sin salida y por qué, precisamente, los Sherman lanzallamas se convirtieron en una llave operativa en la guerra insular. Para entender Iwo Jima, conviene empezar no por el carro, sino por la propia idea del fuego como arma. Desde que los seres humanos aprendieron a controlarlo, también buscaron maneras de aplicarlo contra otros. Uno de los ejemplos tempranos más conocidos es el fuego griego, una mezcla incendiaria a presión empleada por el Imperio bizantino en combates navales. El agua no bastaba para extinguirla, la fórmula exacta no se ha establecido de forma definitiva, y su reputación perdura como la de un arma temida no solo por la muerte, sino por el modo de matar. Durante siglos el fuego apareció y desapareció del campo de batalla, a veces en formas que hoy suenan casi irracionales. Sin embargo, el lanzallamas moderno, en el sentido técnico del término, no se consolida hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio alemán intenta romper el bloqueo táctico de la guerra de trincheras. El impacto inicial entre los soldados aliados fue, en buena medida, psicológico. El sonido, la imagen y la sensación de enfrentarse a algo que no pertenecía al mundo habitual de las balas y los fragmentos. Pronto quedó claro que no se trataba solo de una columna de fuego intimidante, pero también se hizo evidente su reverso. El lanzallamas era peligroso para su operador casi tanto como para su objetivo. El viento, daños en los depósitos o simples contingencias podían devolver el fuego a quien lo empleaba. Ya entonces se ensayaron montajes sobre vehículos blindados, pero la tecnología disponible y las doctrinas de empleo todavía no estaban maduras. Tras la guerra, muchos ejércitos consideraron el lanzallamas un recurso de nicho. Esa percepción cambiaría cuando Estados Unidos se encontró combatiendo en un escenario donde el problema central no era el duelo carro contra carro, sino el enemigo atrincherado bajo tierra. El teatro del Pacífico fue una guerra de islas en la que las fortificaciones no solo existían, sino que funcionaban como sistemas. Búnkeres, casamatas, cuevas, túneles y puntos de fuego que podían ser suprimidos por un instante y reactivarse después. Sobre el papel, el atacante disponía de artillería, aviación y cañones navales. En la práctica, se imponía una constatación física. Si el defensor estaba profundo y bien organizado, podía resistir el bombardeo. La toma de terreno se convertía así en un proceso de apertura y reducción, entrada por entrada, metro a metro. Es en este contexto donde el lanzallamas portátil dejó de parecer una excentricidad y pasó a ser un instrumento para resolver un tipo de problema que la granada y el fusil a menudo no podían resolver con rapidez. Una granada necesita entrar, detonar y producir efectos conforme a lo previsto. Por eso las posiciones se construían para disipar la onda y frenar la fragmentación mediante recodos, nichos y pasadizos. El fuego actuaba de otra manera. No era imprescindible alcanzar directamente a un combatiente. Bastaba con penetrar en el volumen interior, elevar la temperatura, consumir el oxígeno disponible y hacer el refugio inservible para la defensa. No es necesario entrar aquí en detalles fisiológicos. Desde el punto de vista operativo, para una guarnición bajo tierra cambiaban las reglas del juego, porque ya no podía limitarse a aguantar el castigo. Pero el lanzallamas portátil tenía una limitación decisiva. Para ser eficaz, debía acercarse a muy corta distancia. En Estados Unidos se desarrollaron modelos tempranos como el M1 en configuración de mochila, depósitos para la mezcla, un cilindro de gas para impulsar el chorro y una lanza barra boquilla manejada por el operador.
El conjunto cargado era pesado, el tiempo de fuego continuo se medía en segundos y el alcance práctico era modesto para un combate de asalto. Y sobre todo, el operador se convertía en un blanco inequívoco. El defensor entendía perfectamente qué ocurriría si el lanzallamas alcanzaba la tronera o la entrada. Por ello, el tirador recibía fuego concentrado. Incluso si lograba neutralizar la posición, todavía debía sobrevivir y retirarse. No sorprende que en las campañas insulares, las bajas entre los equipos de lanzallamas alcanzaran cifras extremadamente elevadas. En distintas fuentes se citan porcentajes cercanos a niveles catastróficos. A partir de ahí surge una idea que suena técnica, pero es esencialmente táctica. Si el lanzallamas necesita un escudo, entonces hay que llevar el fuego sobre blindaje. Los primeros intentos fueron rudimentarios. Conversiones experimentales en carros ligeros podían ofrecer un alcance superior al del arma portátil, pero sufrían averías, carecían de protección suficiente y las limitaciones de espacio reducían la libertad de la torre. Con todo, esos prototipos demostraron un punto clave. Si el vehículo alcanzaba la zona de empleo y el sistema no fallaba, la reducción de fortificaciones se aceleraba de forma notable. Por eso, antes de Iwo Jima, se decidió pasar a una solución plenamente operativa, basada en el M4 Sherman, en concreto, en variantes de la familia M4A3. Aquí aparece el compromiso central. Para obtener un arma de fuego proyectado, se renunciaba a parte de la versatilidad. En lugar del cañón principal, se instalaba un proyector lanzallamas y un sistema de alimentación de mezcla. Por fuera seguía apareciendo un Sherman convencional, y ese detalle no era decorativo, sino intencional. El enemigo veía otro carro más hasta el último momento, y no siempre podía reaccionar a tiempo. Por dentro, sin embargo, era un vehículo distinto. Cableado, conexiones, tuberías, bombas y un régimen de mantenimiento específico. Sobre el papel se buscaba simultáneamente alcance, fiabilidad, capacidad de batir objetivos en distintos sectores y conservación de las prestaciones de movilidad. En la práctica, el precio era una mayor complejidad logística. El carro lanzallamas no necesitaba únicamente combustible para el motor. Exigía una mezcla preparada para el arma, y esa preparación pasaba a formar parte del ciclo de combate. En combate, esto se traduce en ventajas y limitaciones muy concretas. En cuanto al efecto sobre el objetivo, la principal virtud era convertir un refugio en un no refugio. Más que destruir, en el sentido clásico, anulaba la premisa misma de la defensa cerrada. El coste era un volumen de mezcla limitado y la necesidad de regresar a reabastecerse. No era un sistema pensado para horas de fuego sostenido. Respecto a la protección, el blindaje permitía resistir lo que para un lanzallamas de infantería habría sido mortal. La contrapartida era que el vehículo debía acercarse, exponiéndose a cañones anticarro, minas y ataques a muy corta distancia. En movilidad, el carro llevaba el arma hasta puntos a los que un operador cargado con depósitos difícilmente podía llegar con vida. Pero el terreno insular, cráteres, pendientes, arena volcánica, podía inmovilizarlo con facilidad sin rutas, cobertura y medios de recuperación. En mando y observación, la tripulación trabajaba bajo estrés extremo porque actuaba en la zona próxima. Un error no era fallar el blanco, sino recibir un impacto. Y finalmente, en producción y mantenimiento, la plataforma del Sherman era masiva y relativamente reparable. Sin embargo, el conjunto lanzallamas añadido era más exigente. Reparaciones, comprobaciones del sistema, preparación del combustible y trabajo nocturno constante para mantener el material operativo. Todo esto desemboca en Iwo Jima, una isla pequeña transformada en fortaleza, no tanto en superficie como en el subsuelo. La roca volcánica facilitaba la excavación manual, y durante aproximadamente un año se construyó una red de galerías, cámaras y conexiones que articulaba centenares de puntos de fuego. La guarnición rondaba los 20.000 hombres bajo el mando del general Tadamichi Kuribayashi, que apostó por una defensa de desgaste. Hacer que el atacante pagara cada metro de forma tan costosa que la idea de una invasión de las islas principales resultara disuasoria. Estados Unidos se aproximó con una potencia de fuego muy elevada. El problema fue que una defensa subterránea podía resistir.
Cuando el Cuerpo de Marines de Estados Unidos desembarcó el 19 de febrero de 1945, los primeros minutos pudieron parecer relativamente tranquilos, pero poco después el fuego cruzado se intensificó. La infantería quedó fijada, el avance se ralentizó y cada punto fortificado exigió un asalto directo. En ese contexto, el carro lanzallamas dejó de ser una rareza y pasó a ser un instrumento de control del ritmo de la operación. Los 8 Sherman lanzallamas no se emplearon de inmediato. Se reservaron como recurso escaso. No sustituían a la artillería ni ganaban por sí solos. Cumplían otra función. Cuando un ataque quedaba bloqueado por un nodo concreto de la defensa, aparecían como una herramienta para abrirlo. Con cobertura de carros convencionales y apoyo de infantería, el Sherman lanzallamas se acercaba a distancia de empleo y trabajaba en ráfagas breves. Se comprobó entonces que posiciones que habían soportado bombardeos no podían sostener el fuego proyectado con la misma lógica defensiva. La reacción japonesa fue la esperable ante un medio que alteraba el equilibrio. Desde el repliegue dentro de la red subterránea hasta la búsqueda de contramedidas. Si el cañón anticarro de 47 milímetros no garantizaba el derribo frontal en todos los casos, había que atacar de otro modo: flancos, parte trasera, minas, emboscadas y asaltos a quemarropa. En esa dinámica aparecieron acciones desesperadas con explosivos, porque si un carro lanzallamas alcanzaba el punto de empleo y comenzaba a actuar, la posición que debía proteger a la guarnición podía convertirse en una trampa. Lo decisivo no era la espectacularidad del chorro, sino la interacción táctica. El carro lanzallamas avanzaba en primera línea. Cerca, los Sherman convencionales suprimían troneras y cubrían la aproximación. La infantería se mantenía a distancia para evitar el fuego directo y reaccionar ante salidas repentinas. Se trataba de una combinación. Uno abría, otro protegía, la infantería ocupaba y limpiaba. No fue un tanque contra una isla, sino una solución de conjunto en la que el Sherman lanzallamas llenaba una función que antes faltaba. La otra cara era el coste humano. La tripulación sabía que recibiría más atención que un carro estándar. Sabía que al acercarse, concentraría miras y fuegos. Y con frecuencia, veía el resultado de su acción a muy corta distancia, lo que añadía una carga psicológica particular. A esto se sumaba una rutina extenuante: salida, empleo, regreso al mantenimiento, reparaciones, nueva salida. En una campaña de desgaste, la cualidad más valiosa no era una cifra teórica, sino que el vehículo arrancara por la mañana y funcionara cuando se lo necesitaba. La lógica táctica del Sherman lanzallamas en Iwo Jima fue sencilla y severa. Su empleo ideal era como parte de una agrupación, no en solitario. El carro rendía cuando actuaba dentro de una combinación con cobertura de carros convencionales, infantería a corta distancia y apoyo de ingenieros para despejar rutas, sortear cráteres y reducir accesos. El procedimiento típico consistía en aproximarse, aplicar una ráfaga breve y cambiar el ángulo, evitando quedarse inmóvil bajo un punto de mira anticarro. El error que podía resultar fatal era adelantarse sin cobertura, convirtiéndose en un objetivo aislado. La contramedida del defensor consistía en esperar la proximidad, atacar desde posiciones ocultas hacia los costados, minar los itinerarios probables y golpear en el instante en que el vehículo, concentrado en el objetivo, tenía menor margen de maniobra. Por último, conviene subrayar por qué 8 vehículos adquirieron un estatus casi emblemático. No se trata de una fórmula simplista del tipo 8 carros causaron una fracción determinada de bajas. Se trata de un problema operativo con un cuello de botella. ¿Cómo obligar a un defensor a abandonar un espacio subterráneo protegido? El proyectil y la bomba no siempre resuelven eso con inmediatez. El lanzallamas portátil podía hacerlo, pero a un coste humano muy alto. El carro lanzallamas trasladaba esa función al blindaje y reducía la exposición directa de la infantería, aunque aumentaba el riesgo específico para su tripulación. Por ello, el efecto fue desproporcionado no por tratarse de un arma milagrosa, sino porque respondía exactamente a la tarea para la cual otros medios resultaban menos eficaces. Y así se cierra la paradoja inicial. El Sherman lanzallamas parecía por fuera un carro estándar, y ese rasgo era parte de su ventaja. Se acercaba como uno más, hasta que ya era tarde para reaccionar.
Quedó como símbolo de cómo la guerra obligó a elegir entre el horror moral del método y la necesidad táctica. No fue un arma noble ni limpia. Fue un instrumento para una tarea concreta y extremadamente dura. Precisamente por eso se recuerda. Tras Iwo Jima, el principio de fuego sobre blindaje continuó evolucionando, porque los ejércitos retienen menos la emoción que la conclusión. Contra fortificaciones integradas en el terreno y conectadas bajo tierra, se necesita un medio capaz de anular la posibilidad misma de esconderse. Si les interesa un próximo texto en la misma línea, por ejemplo, sobre vehículos de ingenieros, las Hobart Funnies o la Organización de Defensas Subterráneas Japonesas en las islas, dejen en comentarios qué prefieren: técnica, táctica o la experiencia humana de las tripulaciones.